Muy buenas tardes para todos los amigos que nos acompañan en estas pequeñas disertaciones sobre todo cuanto acontece tanto en Colombia como en el mundo. En esta oportunidad nos estamos refiriendo a la parábola existencial, a la trayectoria vital, al devenir histórico de uno de los más grandes colombianos de todos los tiempos, Belisario Betancur Cuartas, quien muriera hace apenas 2 días en la capital de la República. En el capítulo anterior o en el video anterior nos habíamos referido a la vida de Betancur en apretada síntesis de apenas 8 o 10 minutos, en donde llegamos hasta las elecciones presidenciales de 1970, que fueron fundamentalmente las primeras elecciones presidenciales en las que participó directamente Belisario Betancur. Después de ellas, Belisario Betancur volvió a representar los intereses colombianos en España en condición de embajador, pero unos años antes del debate de 1978 regresó al país con el propósito de aspirar por el Partido Conservador Colombiano una vez más a la presidencia de la República. La victoria de Alfonso López Miquelsen en 1974 y especialmente la distancia casi abismal que existió en esa victoria con respecto a los guarismos tanto de Alfonso López Miquelsen como de Álvaro Gómez Hurtado, casi que obligó a las dos vertientes en que para entonces se dividía el Partido Conservador Colombiano a aceptar la tercería o la candidatura de Belisario Betancur Cuartas. Y fue así como esas dos vertientes, los pastranistas por una parte y los alvaristas por la otra, hicieron sus propias convenciones y en ellas eligieron a Belisario Betancur como el candidato a la presidencia de la República, y en el caso de la convención conservadora de línea alvarista, con la presidencia de Rafael Pardo Huelvas, aclamó a Belisario Betancur como candidato a la presidencia de la República por el Partido Conservador para el periodo 1978-1982. Belisario Betancur se enfrentó en esa ocasión al candidato oficial del Partido Liberal, que fue Julio César Turbay Ayala. Y aunque Belisario Betancur resultó nuevamente derrotado a la presidencia o en su candidatura o en su aspiración a la presidencia de la República, quedó claro que Betancur estaba a punto de ganar las elecciones por cuanto se obtuvo una pequeña diferencia, o mejor, fue derrotado por una pequeña diferencia frente a la aspiración, frente a la candidatura de Julio César Turbay Ayala, quien resultó el ganador de las elecciones en el año de 1978. Para 1982, el Partido Conservador había logrado la unidad entre el ala alvarista y el ala pastranista, pero con el componente o con el agregado de que también Álvaro Gómez Hurtado estaba aspirando a la presidencia de la República, y por esa razón tanto Álvaro Gómez Hurtado como Belisario Betancur Cuartas tenían la obligación como miembros del Partido Conservador de someter su aspiración a la decisión de la Convención Conservadora, que finalmente se reunió en octubre o noviembre del año 1981 en el Salón Rojo del Hotel Tequendama, y en donde se llevó a cabo la votación que resultó con la victoria inobjetable de Belisario Betancur en la Convención Conservadora. De tal manera que en ese momento no solamente apareció Belisario Betancur como victorioso frente a la candidatura de Álvaro Gómez Hurtado, sino que Álvaro Gómez Hurtado no tuvo el más mínimo inconveniente en aceptar la derrota que le había propinado en el propio seno de la convención el candidato Belisario Betancur, quien había sido inicialmente proclamado por el ala pastranista del Partido Conservador. Así las cosas, Belisario Betancur fue el candidato
en 1982 del Partido Conservador Colombiano a la presidencia de la República, y a estos conservadores o a estas dos alas del Partido Conservador se sumaron otras agrupaciones u otros dirigentes políticos de variado origen, como de la Alianza Nacional Popular, de un grupo denominado Liberales con Belisario, y en fin se llegó finalmente a las elecciones de 1982, en donde compitieron Alfonso López Michelsen por el Partido Liberal Colombiano, Luis Carlos Galán Sarmiento por el Nuevo Liberalismo, Belisario Betancur por el Partido Conservador, y la izquierda también presentó en aquel momento su propio candidato. Al final de las elecciones se supo que la victoria de Belisario Betancur era inobjetable, y por un guarismo superior a los 500 o 600.000 votos derrotaba, quien lo creyera, a Alfonso López Michelsen en las elecciones en las cuales este último aspiró a ser reelegido presidente de la República de Colombia para el periodo 82-86. Con la elección del presidente Belisario Betancur pasaron o se vivieron quizá los momentos más trágicos de la historia colombiana, en algunos casos por episodios violentos protagonizados por grupos al margen de la ley, y en otros casos por episodios también violentos pero de la naturaleza. A Belisario Betancur le tocó afrontar el terremoto de Popayán y la avalancha de Armero, que sepultó la ciudad de Armero como consecuencia de la erupción del Nevado del Ruiz, y también le correspondió vivir en primera plana, por llamarlo de alguna manera, el asesinato el 30 de abril de 1984 del entonces ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, y también en noviembre, 5 y 6 de noviembre de 1985, la toma del Palacio de Justicia por el grupo guerrillero M-19, en donde no solamente murieron más de 100 personas, sino que 11 magistrados de la Corte Suprema de Justicia fueron sacrificados bajo las armas de los violentos. De tal manera que la historia de estos 4 años, o de los 4 años de presidencia de Belisario Betancur, no solamente fueron tormentosos, sino que además produjeron una serie de tragedias como él mismo no lo hubiese querido, porque nadie podría discutir que Belisario Betancur fue profundamente un amante de la paz, y sobre todo que la buscó desde el primer día de su posesión, el 7 de agosto de 1982. Llegó a acordar un cese al fuego con las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, en aquel momento comandadas por Tiro Fijo, y también llegó a un acuerdo que se conoció en la historia colombiana con el nombre de los Acuerdos de Corinto, con Carlos Pizarro León Gómez, quien en ese entonces aparecía como el dirigente más importante de la guerrilla del M-19. Desafortunadamente, tanto el cese al fuego que se había firmado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, como los Acuerdos de Corinto, fracasaron por hechos que no alcanzamos a mencionar en esta corta disertación, pero que posteriormente condujeron no solamente a la toma del Palacio de Justicia por el M-19, sino también al fracaso rotundo de la política de paz que implementó el presidente Belisario Betancur durante su periodo de 4 años. Después de estos 4 años tormentosos, pero también fructíferos en la medida en que por vez primera se sembró la semilla de la paz en Colombia, concluyó, por decirlo de alguna manera, la parábola existencial de la vida pública de Belisario Betancur, y a posteriori se retiró por completo de la vida política colombiana y se dedicó fundamentalmente a desarrollar actividades puramente intelectuales.
Hasta aquí esta pequeña disertación, aunque lógicamente quisiéramos ocupar más tiempo, especialmente a las nuevas generaciones, enviarles un mensaje de que la historia no solamente se construye con frases encajonadas o calcadas de otras personas, por importantes dirigentes que sean, sino que la historia se construye en la propia conciencia de cada quien, de acuerdo con los sucesos que han ido ocurriendo a lo largo de los años y con los documentos que respaldan esos sucesos y esos hechos, razón por la cual invito a las nuevas generaciones, pero también a las antiguas, a revivir hasta donde sea posible estos episodios para recordar, para conmemorar, como se lo merece, ese gran republicano que fue, hasta hace 2 días, fecha de su muerte, Belisario Betancur Cuartas, presidente de la República de Colombia durante el periodo constitucional 1982-1986 y quizá uno de los colombianos que de manera más brillante hubiesen ocupado la tribuna pública a lo largo y ancho del tormentoso siglo XX colombiano. Me despido no sin antes decirles que se suscriban a mi canal hundiendo el puntico verde, rojo, donde dice suscripción, y con eso vamos ganando paulatinamente más adeptos en este canal para disertar, para controvertir, para discutir y para argumentar no solamente sobre la historia, sino también sobre otros temas importantes de la vida colombiana. Muchísimas gracias.